¿Estamos conectados? Ya ahorita se está configurando. Listo. Iniciamos en un minuto entonces. Doctor, el tiempo, ¿entre cuánto oscila? ¿Cuánto tiempo necesita? Normalmente hemos estado teniendo 30, 35 minutos. ¿Usted cuánto tiempo necesita? Perfecto. Está bien, ¿no? Perfecto. Listo. Sí, perfecto. Sí. Listo. Listo, ya inició la transmisión, doctor. Correcto. No sé si estoy compartiendo. ¿Control en presentación? ¿Sí son las diapositivas? Sí, esas son las diapositivas, entiendo. Ya. Listo, entonces empezamos, ¿verdad? Muy buenas tardes con todas y con todos. El día de hoy tenemos la última conferencia programada por el Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador, Julio Endara, como parte de las jornadas académicas del 2020 y que habían sido planificadas para que en una primera parte abordemos temas referidos más a la actividad práctico-profesional del proceso, orientado a aspectos periciales y de investigación. Ayer, como parte de la segunda fase de este seminario o de este ciclo de conferencias, teníamos programado y se ejecutó la conferencia del doctor Marcelo Moriconi, que abordó un tema conceptual referido a aspectos que tienen que ver con la corrupción, sobre todo el ejercicio del poder en el Estado y estos aspectos que son de bastante preocupación en la contemporaneidad. Y hoy tenemos la conferencia sobre la teoría de la mínima aflicción punitiva y la individualización de la pena en el derecho penal exceptuado, que lo va o la va a dictar el abogado Exfor Cipirán Rivera, que es fiscal penal del Distrito Fiscal de Cajamarca del Perú y tiene una maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. Le hemos invitado al destacado amigo peruano a que comparta con nosotros este foro, a sabiendas de que la propuesta teórica que él nos plantea es, sin duda alguna, algo que entraña novedad en el conocimiento del derecho penal y de la criminología también, y que esperemos efectivamente motive el debate y la discusión. El propósito de estas reuniones no es de ninguna manera el tener apreciaciones reiteradas de la dogmática o de la normativa penal. El propósito es despertar la posibilidad del debate, de la discusión, justamente para aportar desde esa perspectiva al desarrollo de nuestro pensamiento en las diferentes áreas del derecho, como en toda universidad ocurre. En nuestro caso, sobre todo en los ámbitos del derecho penal, del derecho procesal penal y de la criminología y la criminalística. Les dejo entonces a ustedes con el magíster Exfor Cipirán Rivera para que él sea entonces quien nos permita conocer sus propuestas en torno al tema que ha sido ya debidamente identificado. Bienvenido y bienvenidos a todos y a todas a esta última reunión que tenemos en estas jornadas académicas. Adelante. Gracias, doctor. En principio, agradecerle por la diferencia que ha tenido con mi persona para efectos de transmitir conocimiento y poder unir lazos
con los hermanos del Ecuador y con la gente que se conecte en el Facebook. Es un alto honor para mí cerrar estas jornadas académicas 2020. El Instituto de Criminología Julio Nadara de la Universidad Central del Ecuador. Para empezar, vamos a dividir la exposición en tres aspectos. Algunas bases fundamentales respecto al derecho penal execuado. Luego nos vamos a adentrar en lo que es específicamente la teoría de la mínima aflicción punitiva y culminaremos con dos casos para efectos de que el tema dogmático, que es un poco denso, gaseoso, tratemos de aterrizar en casos prácticos. Bien, el título de la ponencia justamente es el título de mi tesis de maestría, que es la teoría de la mínima aflicción punitiva como fundamento dogmático para la individualización de la pena en el derecho penal execuado. En la siguiente diapositiva, en principio establecemos cuál es la teoría de la pena que mi persona ha implementado dentro del sistema del derecho penal execuado. Esto es, tenemos la teoría sincrética de la unión. ¿Por qué hablamos de sincretismo? Hablamos de sincretismo porque lo que se busca es conciliar de manera metódica las distintas teorías respecto a los fines de la pena. Nosotros conocemos de que los fines de la pena en la actualidad son los fines de la prevención general, los fines de la prevención especial y también fines retributivos. Entonces, se busca la manera de conciliar estos distintos fines de la pena a efectos de justificarlas en cada etapa de la determinación de la pena. Como nosotros sabemos, para determinar la pena, existen tres fases: la fase legislativa, la fase judicial y la fase ejecutiva, que es la fase penitenciaria. Entonces, estamos buscando la manera de conciliar estos fines de la pena para justificarlas en cada fase de la determinación de la pena. La teoría sincrética de la unión, a diferencia de la teoría dialéctica de la unión postulada por Roxin, que es públicamente conocida, en la cual Roxin establece de que los fines de la pena, dependiendo de la etapa en que se aplique en la atribución de la pena, en principio en la fase legislativa se aplicaría la prevención general, en la fase de la judicial se aplicaría lo que es la retribución y en la fase ejecutiva se aplicaría lo que es la prevención especial. A diferencia de la teoría de Roxin, la teoría que postulo implementa de manera metódica y sistemática cada uno de los fines de la pena en estas distintas fases. En la siguiente diapositiva. Siendo así, como ha podido apreciarse, tenemos que los fines de la pena son prevención general positiva, prevención general negativa, prevención especial positiva, prevención especial negativa y lo que es estrictamente la retribución. Se ha estipulado una nueva finalidad de la pena, que es la prevención especial alternativa. La prevención especial alternativa enfocada en el tema de restauración, pero ojo, no confundirla con el tema de justicia penal restaurativa, que es un sistema absolutamente distinto. Para empezar a explicar el tema de la prevención especial alternativa, que tiene que ver justamente con la finalidad de la pena, que está enfocada en el ser humano, partamos del significado del término restaurar, que según la Real Academia de la Lengua Española, establece como uno de sus significados la palabra recuperar o recobrar. Eso significa lo siguiente, que si hablamos de un ser humano que comete un delito en un momento dado o por circunstancias determinadas o por algún tipo de motivación que sea justificado, valdría pues la pena recuperar a este ser humano en el sentido de que, de no conminarlo a un penal, sino de darle una oportunidad para retrotraerlo o reinsertarlo a la sociedad, para darle por lo menos, si se quiere, una cierta normalidad de vida. Ojo,
Esto se da en determinados casos, bajo ciertos presupuestos, bajo ciertas circunstancias. Como ya le mencionaba anteriormente, si hablamos de un derecho penal exceptuado es porque es un derecho penal excepcional, a diferencia de lo que plantea Jacobs. Como ustedes conocen, él creó el derecho penal del enemigo. En el derecho penal del enemigo, la persona es un enemigo de la sociedad y por tanto debe tratársele como enemigo. Esto es, debe restringírsele garantías y derechos fundamentales. En el derecho penal exceptuado no compartimos esa posición y tenemos a un ser humano falible, a un ser humano común y corriente que según la criminología es pasible de cometer en cualquier momento un delito. Lo veremos más adelante en los casos prácticos. La siguiente diapositiva, por favor. Siendo así, y como ya se ha explicado respecto a la teoría sincrética de la unión, vamos a establecer cómo se implementan estos fines de la pena en cada una de las fases de la determinación de la pena. Sí tenemos que en la fase legislativa es cuando el legislador tipifica un hecho como delito, se aplica la prevención general negativa. Esto es, se implementa el tipo penal para efectos de que la sociedad, la población, tenga de alguna manera una coacción psicológica, reprima esas por decirlo así, ganas de cometer un delito, por cuanto existe un tipo penal con una pena determinada. En la fase judicial, acá se implementan 3 fines de la pena. En principio, la prevención especial negativa, enfocada en el tema de la incapacitación. Esto es, se busca influir en el ser humano. Es decir, lo que se quiere con esta finalidad de la pena es que el ser humano no vuelva a cometer delitos, haciéndolo incapaz de que cometa delitos. Veremos más adelante que, por decir, se le puede internar en un penal con otra cierta finalidad que tiene que ver con la fase penitenciaria. En la prevención especial alternativa, donde se busca la restauración, lo que se busca es conceder una oportunidad o recobrar ese ser humano que ha cometido un delito para darle una cierta normalidad de vida en determinadas circunstancias. En la prevención general positiva, como ya sabemos es un poco más dogmático, se busca reafirmar la norma. Se dice de que cuando el juez impone la pena o cuando el juez impone una medida alternativa a la pena privativa de libertad, se está reafirmando la vigencia de la norma. En la fase penitenciaria existen 2 finalidades, ¿no? La prevención especial negativa, que es el aislamiento penitenciario, es que cuando a una persona lo internan en un penal, lo internan justamente ¿para qué? Para que no vuelva a cometer delitos y para que no perjudique a la sociedad en su conjunto. Y la prevención especial positiva entendida ya no como resocialización, ya no como reeducar, rehabilitar al ser humano que cometió un delito, por cuanto, siendo sinceros, la prevención especial positiva, entendida como resocialización, en el sistema latinoamericano ha fracasado. Las cárceles no resocializan, las cárceles no rehabilitan, y esto es un común denominador a nivel de todo el sistema latinoamericano. Entonces, siendo así, se busca darle otra finalidad a la pena, y esto es que la pena busca redimir al delincuente. Esto es, que a través de los estudios, del trabajo, lógicamente voluntario de parte del ser humano que esté internado en un penal, busque que el perdón de la pena, esto es, que se haga menos intenso el dolor o la aflicción que esta persona está sintiendo a raíz de la pena. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hacer una distinción entre lo que es una función de la pena y lo que es la finalidad de la pena. El término función de la pena responde a la pregunta del porqué de la pena. Y el porqué de la pena, en nuestra concepción, es que la pena es retributiva restauradora. Es retributiva, ¿por qué? Porque la pena lleva íncito justamente el restringir o limitar algún derecho a aquella persona que ha cometido un delito. Y dentro del derecho penal exceptuado es restauradora, ¿por qué? Porque lo que se busca es
recuperar a un ser humano que ha cometido un delito, efectos de devolverlo a la sociedad para darle una cierta normalidad en su vida cuando cometió el delito bajo ciertos presupuestos, circunstancias o motivaciones. Hay un principio fundamental dentro del derecho penal exceptuado, que es el principio de no desocialización. Todos conocemos, y es público conocido, de que las cárceles o los centros penitenciarios son universidades del crimen. Y esto es que la persona que es internada en un penal, si bien es cierto, es internada para cumplir una determinada pena, un determinado castigo, también en el fondo es conminada a la muerte. Los centros penitenciarios no son centros rehabilitadores, sino no son los centros más adecuados para efectos de que una persona cometa una pena. Ojo, no estoy diciendo que la pena privativa de libertad debe ser eliminada. Lo que estoy diciendo es que la pena privativa de libertad debe mantener su vigencia para otros casos distintos a los que plantea el derecho penal exceptuado, que también lo explicaré más adelante. ¿Cuál es la concepción del ser humano que tiene el derecho penal exceptuado? Si nosotros partimos de un Estado constitucional de derecho, donde el ser humano es eje, centro y fin del Estado y de la sociedad, tenemos que ese ser humano tiene derechos, garantías. Por tanto, si bien es cierto, la pena va a influenciar, va a incidir en este ser humano, de lo que se trata es de buscar que esta intensidad no sea la más grave. Se busca, de alguna manera, hacer menos grave la pena para este ser humano. Siendo así, en la Constitución peruana, en el artículo 1, se establece que el ser humano y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En ese sentido, ¿qué tipo de ser humano es el que nosotros estamos enfocando? Un ser humano falible. Ese ser humano que en determinadas circunstancias, como lo puedo ser yo, como lo puede ser cualquiera de nosotros, es pasible de cometer un delito. La criminología así lo establece. La criminología establece que todas las personas tenemos, como se dice, nuestros 5 minutos y podemos ser o podemos estar proclives a cometer un delito. Entonces, en ese sentido también tiene responsabilidad el Estado por el principio de coculpabilidad, en el sentido de que muchas veces no brinda las condiciones necesarias o las condiciones adecuadas para el desarrollo integral del ser humano. Bien, la finalidad de la pena en este estadio importantísimo, que es individualizar la pena, la cual la ejecuta el juez al momento de graduar la pena e imponer la misma. En el derecho penal exceptuado son dos. La prevención especial alternativa, que es la restauración. Esto significa recobrar o darle una oportunidad al ser humano que ha cometido un delito en determinadas circunstancias o por determinadas motivaciones, a efectos de que no sea internado en un penal, sino que se le concedan medidas alternativas a la pena privativa de libertad. Y la prevención general positiva, por cuanto la norma se reafirma o tiene vigencia al momento de que se impone esta pena alternativa a la pena privativa de libertad. La siguiente, por favor. Bien, ahora sí pasemos a lo que es exactamente la teoría de la mínima aflicción punitiva. Esta teoría de la mínima aflicción punitiva tiene que ver con las posturas, no al abolicionismo del derecho penal ni de la pena privativa de libertad, tampoco al minimalismo también postulado, sino vamos al tema del alternativismo. Y el término mínimo está enfocado en en buscar hacer menos dañina la intensidad o el dolor que causa la pena privativa de libertad efectiva que se le puede imponer a un ser humano falible que comete un delito. Esto es, se busca enfocar a la pena privativa de libertad como una última ratio al momento de individualizar la pena y en su efecto aplicar medidas alternativas a la pena privativa de libertad. Esto siempre y cuando se haya cometido el delito bajo determinadas motivaciones influenciadas por circunstancias que pueden ser internas o externas, para lo cual se va a habilitar obligatoriamente
la aplicación de medidas restauradoras, sin exigirse límite cuantitativo legal alguno, a fin de evitar que el ser humano se desocialice. ¿Qué significa esto? Actualmente las medidas alternativas a la pena privativa de libertad tienen un estándar exigible de cuantificación de pena. Por ejemplo, en el Perú es hasta 4 años. Para aplicar una medida alternativa a la pena privativa de libertad, la pena debe tener como máximo 4 años. Hubo un proyecto de ley para modificar y para aumentar ese requisito cuantitativo a 5 años. Pero por lo general, estas medidas alternativas se conceden en casos de delitos de mínima lesividad o que no son muy graves. Sin embargo, nosotros no proponemos eso. Nosotros creemos y apostamos que cualquier ser humano puede ser pasible de cometer un delito. Habría que analizar, como le repito, la motivación, las circunstancias en que se ha cometido el mismo para efectos de ver la posibilidad de darle una medida alternativa a la pena privativa de libertad. Esto es, no se va a requerir mínimo cuantitativo legal alguno. Por eso podríamos aventurarnos a especular una pena, por ejemplo, de 12 años suspendida por 2 o por 3 años. Eso lo explicaremos más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los criterios que conforman esta teoría de la mínima aflicción punitiva? Son 3 criterios: la culpabilidad, la circunstancia de vulnerabilidad y la medida penal restauradora. Si hablamos de la culpabilidad, ojo, hay que distinguirla de la culpabilidad entendida en la teoría del delito. Esta culpabilidad es diferente a la teoría del delito. Esta culpabilidad se refiere justamente al grado de reprobación o reproche que se le hace a la persona por haber cometido el delito. Esto es, habiéndole sido exigido su conducta de adecuarse conforme a derecho, no ha cumplido con la misma. Y la culpabilidad en el tema de teoría de pena tiene 2 componentes: el grado de injusto, que tiene que ver con el hecho delictivo en sí, y el grado de culpabilidad, que tiene que ver con el autor que comete el delito. ¿Qué función cumple este criterio denominado culpabilidad? Limita la intensidad de la pena. Justamente por eso en la teoría sincrética de la Unión se habla de que se trata de conciliar los fines de la pena, pero existe un criterio regulativo que es justamente la culpabilidad. Esto es, por un tema de proporcionalidad, únicamente le vas a imponer al autor una pena basada en la culpabilidad. No puede ir más allá de la culpabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la circunstancia de vulnerabilidad es un criterio muy particular y es un filtro justamente para poder aplicar alguna medida penal restauradora. Esa circunstancia de vulnerabilidad quiere decir que es el grado de disminución de la capacidad de decisión para comportarse conforme a derecho, que se produce cuando el ser humano, pese a comprender la delictuosidad de su acto, comete el delito por motivos justificados, influenciado por circunstancias externas y o internas. Esto es, existe un momento determinado en que el ser humano, pese a saber o a conocer que el hecho es ilícito, se ve disminuida su capacidad por circunstancias externas y por motivaciones. Es por ello que diferenciamos del error de prohibición, porque en el error de prohibición el ser humano desconoce la ilicitud de la conducta, ¿correcto? Hay que hacer esa distinción para efectos de, en este caso sí se va a punir. En el error de prohibición, sea vencible o invencible, en el caso de ser invencible, exime la culpabilidad o la punición, y en el error vencible atenúa la culpabilidad. Son cosas totalmente distintas, eso quiero que quede claro. ¿Cuál es el componente de este criterio denominado circunstancias de vulnerabilidad? Es el grado de fuerza de la motivación. Esto es, cómo influyen los motivos, las circunstancias, para efectos de que el ser humano comete el delito. Eso tiene que analizarse. ¿Y qué función cumple este criterio? Primero, que atenúa o disminuye el grado de culpabilidad. Y lo segundo, que es importantísimo, es que habilita obligatoriamente la aplicación de medidas penales restauradoras. Esto es, que no se va
a conminar al ser humano a un penal, sino que se le va a aplicar medidas alternativas, sustitutivas, o lo que yo denomino medidas penales restauradoras. Siguiente diapositiva. Bien, las medidas penales restauradoras, como ya lo he venido diciendo a lo largo de la exposición, son medidas penales distintas o alternativas a la pena privativa de libertad, que buscan justamente recuperar al ser humano y no combinarlo a un penal para evitar su desocialización. La desocialización tiene que ver con la prisonización, con la estigmatización y con el hacinamiento, que esos criterios son conocidos y son públicos en todo el sistema penal latinoamericano. ¿Qué función cumple estas medidas penales restauradoras? Cumplen la función de evitar la desocialización del ser humano falible que ha cometido un delito, orientándose a la restauración del ser humano. Esto es, a la recuperación del ser humano. Esto lo vamos a entender con los casos que al final se han planteado, porque el tema dogmático es un poco gaseoso, como dije al comienzo, y hay que aterrizar a efectos de hacer un esquema práctico. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el fundamento de esta teoría? Esta teoría tiene su fundamento en temas motivacionales, en temas de motivación. Es por eso que lo básico para esta teoría es que existan motivos justificados, que pueden ser altruistas, de necesidad premiante, entre otros, excluyendo motivo abyecto, fútil, egoísta, de odio, de menosprecio y de virtualidad. Ustedes se preguntarán, pero doctor, ¿motivo justificado para cometer un delito existirá? Lógicamente que sí existe, por eso que tenemos causas de exculpación o causas de justificación, por ejemplo, la legítima defensa. De lo que se trata acá no es de hacer un análisis o raciocinio en lo que respecta a teoría del delito, sino a teoría de la pena. ¿Por qué? Porque lamentablemente a lo largo de la historia del derecho penal únicamente nos hemos volcado a hacer constructos jurídicos para la teoría de la pena. Actualmente tenemos la imputación objetiva, la imputación subjetiva, pero hemos visto pocos estudios respecto a teoría de la pena. Y ojo que hay que tener en cuenta de que la teoría de la pena y la pena en sí misma es la que genera o es la base del derecho penal. Porque el razonamiento respecto a categorías del delito, a acción típica, antijulítica culpable, algunos también le adicionan punible, pero justamente esa punibilidad se ve plasmada al momento de imponer la pena. Y nadie se ha preocupado, o por lo menos la mayoría de personas no se han preocupado en ver cómo limitamos el poder punitivo estatal o cómo controlamos para que el juez pueda imponer, no puede imponer a su libre albedrío 5, 6, 8, 10, 15 o 20 años. Existen estudios en los cuales se ha advertido de que muchas veces la imposición de pena tiene que ver con temas emocionales. Depende del estado de ánimo con que se levantó el juez. Y eso no puede ser permitido. Si bien es cierto, no buscamos controlar estrictamente la posición del juez, porque el juez tiene libre albedrío, claro, con base probatoria para efectos de imponer una pena, sí queremos dar un marco legal mediante el cual pueda él trabajar y elaborar la forma como imponer una pena. ¿Cuáles son los objetivos de esa teoría? En principio, establecer que la pena privativa de libertad efectiva sea la última ratio para individualizar la pena. Esto implica de que antes de imponer una pena privativa de libertad, es preferible imponer medidas sustitutorias o medidas alternativas o medidas restauradoras, como yo la denomino. En segundo, se busca proponer una modificación legislativa que habilite obligatoriamente al juez a aplicar medidas penales restauradoras cuando la conducta delictiva supere los filtros de la teoría de la mínima fricción punitiva sin exigirse límite cuantitativo legal alguno. Ya les expliqué esos efectos de no poder limitar en qué momento se va a aplicar una medida alternativa o restauradora, a efectos de no solamente enmarcarnos en los 4 años, 5 años, sino tener un marco más amplio. Y por último, reformular el catálogo de penas
por cuanto ya, como les he manifestado, la pena privativa de libertad no cumple su finalidad resocializadora. En el Código Penal peruano, estos temas de motivación estrictamente en teoría de la pena sí están regulados. Como ustedes conocerán, o les comunico, les informo, en el derecho penal peruano se aplica el sistema de tercios, que ha sido importado tanto de España como de Colombia. En ese sentido, el artículo 45A del Código Penal, por ejemplo, establece como atenuantes el momento de graduar la pena cuando los móviles son nobles o altruistas, y establece como agravantes cuando los móviles son abyecto, fútil, discriminatorios, intolerantes. Entonces, sí existe, por lo menos mínimamente, esa voluntad de, implementar temas motivacionales para efectos de individualizar la pena. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las medidas penales restauradoras, como yo la denomino, medidas sustitutorias, alternativas, como la denomina la doctrina, han sido aprobadas por la ONU en lo que se conoce como las reglas de Tokio. Hacia ahí se ha establecido un catálogo de medidas alternativas que han sido acogidas, algunas en su totalidad, otras de manera parcial por cada estado que estableció el sistema penal, ¿no? Ahí tienen el catálogo, las más conocidas son la inhabilitación, la liberación condicional, ¿no? La suspensión de la sentencia o condena diferida, ¿no? El arresto domiciliario, entre otras medidas. La siguiente diapositiva, por favor. En el Código Penal peruano también existen medidas alternativas, pero como le digo, con esa restricción o limitación en el sentido de la cantidad de pena. Solamente se puede aplicar en caso de cuando el máximo de la pena es 4 años. No permite ir más allá. Y son la expulsión a extranjeros, la prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres, inhabilitación, la multa, la suspensión de ejecución de la pena, reserva de fallo condenatorio, excepción de pena y las conversiones de pena. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las propuestas de medidas penales restauradoras, algunas ya son conocidas y otras hemos tratado de esbozarlas, son la vigilancia electrónica que ustedes conocen y se venía implementando a raíz de la pandemia en Perú para efectos de desasignar los penales, ¿no? Esto es ese sistema que permite colocarle a la persona una especie de pulsera para efectos de controlarlo electrónicamente, ¿no? La prisión controlada, que es parecida a la detención domiciliaria, prisión domiciliaria, sino que es un poco más amplio, porque la prisión domiciliaria solamente implica estar en el domicilio. Sin embargo, lo que se busca acá es que la persona decida en qué lugar va a cumplir su pena, ¿no? Fuera del establecimiento penitenciario. De igual manera, la inhabilitación electrónica, que puede ser definitiva o temporal, eso se refiere, como se sabe, los sistemas actualmente, para efectos de sacar un documento de identidad, cualquier tipo de trámite son ahora electrónicos. Entonces, esa inhabilitación es registrada en el sistema y va a impedir que la persona que ha sido penada con esta medida no pueda, por ejemplo, sacar una licencia de conducir, no pueda postular a un cargo público, no pueda obtener algún tipo de trabajo. La incautación se refiere a la incautación de los bienes. La multa es una medida pecuniaria por la cual se le impone un determinado monto a la persona para que lo pueda pagar. La suspensión de ejecución de la pena es que se le impone una pena privativa de libertad, la cual no va a ser cumplida en un penal, sino se le va a establecer un periodo de prueba, en el cual si el ser humano lo cumple, la pena queda como anulada, ¿no? La reserva de fallo condenatorio, esto es que el juez no va a dictar la cantidad ni la cualidad de pena, sino que se va a reservar su pronunciamiento dependiendo de un periodo de prueba que el ser humano debe cumplir, ¿no?
La exención de pena es como una especie de perdón de la pena, por el cual a la persona, en caso de Perú, hasta el máximo de 2 años se le puede eximir del tema punitivo. Como ustedes verán, las medidas alternativas tienen muchas limitaciones respecto al tema de la cantidad de pena, ya que se establece un máximo, ¿no? Solamente 6 años, solamente 2 años, perdón, 4 años, solamente 2 años. Siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Bien. Me he tomado acá el atrevimiento tal vez de hacer una comparación respecto a los fines de la pena en el Código Penal peruano y en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. En el Código Penal peruano, el artículo 9 del título preliminar establece: la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora. Sin embargo, no es admisible esta forma de técnica legislativa o redacción legislativa, por cuanto está mezclando de manera no metódica cada uno de los fines de la pena. Y entonces no tenemos claro qué es lo que busca la pena. La pena busca prevenir, proteger y resocializar. A diferencia del Código Penal ecuatoriano, que es un poco más explícito y de alguna manera más sistemático, metódico, se establece en el artículo 52, dice: los fines de la pena son la prevención general para la comisión de delitos. Como verán ustedes, ya adoptó una finalidad de la pena como es la prevención general. Y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de las personas con condena, así como la reparación del derecho de la víctima. Va un poco más allá, porque ya va el tema respecto a satisfacer el daño a la víctima. En el caso peruano, no. Y por último, dice: en ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales. Esto es, pues, en el derecho penal ecuatoriano, no comparten el tema de la prevención o la finalidad de prevención especial negativa. Que la prevención especial negativa justamente busca el aislamiento, la neutralización de las personas. Claro que en el fondo, como ya les he manifestado, este fin de la pena no se cumple, por cuanto al afirmar que la resocialización ha fracasado, porque quien ingresa a un penal no se resocializa, hablaríamos siendo transparentes de que lo que se busca simplemente es el aislamiento, neutralizarlo para que este ser humano no dañe a la sociedad por un determinado tiempo. Considero yo que es un poco más técnico la redacción legislativa del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, a diferencia del Código Penal peruano. Siguiente diapositiva. Bien, ahora sí, vamos a aterrizar de todo este aspecto gaseoso en 2 casos prácticos. Y el primer caso práctico es un caso de la jurisprudencia colombiana. La Corte Suprema de Justicia de la República Colombiana, en tema de casación, un voto del ponente, el doctor Gerson Chaverra Castro, en la situación siguiente, ¿no? Resulta que una persona de 18 años tiene trato sexual o acceso carnal con una menor de 14 años. La menor exactamente tenía 13 años y 7 días. Sí, perdón, 7 meses de edad. Ellos tuvieron un noviazgo, tuvieron relaciones sexuales, y esta situación se tipificó por 2 delitos: actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Como ustedes verán, en la legislación latinoamericana, el tener acceso carnal con una menor de 14 años es delito, porque el consentimiento en una menor de 14 años no es válido. La menor no puede consentir los actos sexuales. Entonces, la pregunta acá es: ¿cómo la Corte Suprema en su decisión opta por la absolución? Y es más, aplica el error de prohibición invencible. Como ustedes sabrán, el error de prohibición invencible tiene que ver con el desconocimiento de la ilicitud
de la conducta delictiva. Pero para ser invencible requiere de ciertas circunstancias, es decir, que el autor no sabía que la conducta era ilícita. Y por doctrina conocemos, y por jurisprudencia igual, que este tipo de error de previsión invencible solamente se puede dar en el caso extremo de lo que en Perú se denomina error culturalmente condicionado. Esto es que una persona viene de un sistema o de un constructo cultural distinto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en Perú de comunidades campesinas o nativas que tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, propios comportamientos, propias acciones, sanciones, y vienen a insertarse en un sistema distinto donde ellos continúan con sus costumbres. Entonces, en este caso, viendo el hecho en sí, donde se tiene a una persona, a un varón de 18 años, que accede carnalmente con una menor de 13 años y 7 meses, este varón estaba estudiando en la universidad, tenía conocimiento de la licitud, porque vivimos en una sociedad tecnológica donde todos tenemos conocimiento respecto a lo que es lícito o ilícito. Entonces, el fundamento del error de provisión invencible que utiliza la Corte Suprema de Justicia de Colombia no es del todo de recibo, ¿no? Porque en el peor de los casos hubiera sido error de provisión vencible, lo cual implicaría la atenuación y disminución de la pena, pero no podría hablarse de un error invencible, ya que el joven sí conocía del ilícito de la conducta, que él en su modo de pensar, como él lo dijo, por eso que el título de esta resolución, en este caso no sabía que era delito amar, porque él decía que él solamente estaba enamorado, que lo hizo porque amaba a la joven. Pero el contexto mismo no permitía que se aplique el error de provisión invencible. Pero si aplicamos la teoría de la mínima fricción punitiva, pasaría a lo siguiente. Esta persona se relacionó con una menor de 14 años. En principio era culpable, sí, porque tiene 18 años, es imputable, se le puede reprochar penalmente su conducta, porque el hecho es delito en sí. Pasamos al filtro de las circunstancias de vulnerabilidad. ¿Cuáles son las circunstancias o los motivos que le llevaron a él a cometer el delito? Y nos damos cuenta que por el contexto mismo, porque esta pareja, respecto a su relación, tenía conocimiento los padres del joven. Los padres de la menor no tenían conocimiento porque ellos tenían sus relaciones a escondidas, y es más, la madre ni el padre sabían respecto a esta relación. Es justamente por ese motivo que cuando la mamá se entera de este hecho, denuncia a la autoridad correspondiente. Pero el contexto mismo respecto a cómo se realizó el delito y cuáles fueron las circunstancias y la motivación, vemos que no hay una motivación negativa, digámoslo así, o que vaya con lo abyecto, con lo fútil, ¿no? Con lo despreciable, ¿no? ¿Por qué? Porque el contexto mismo implicaba que era una relación entre dos personas que, entre comillas, voluntariamente, en el caso de la menor, quisieron pues tener esas relaciones. Es más, esta persona es un estudiante universitario, no hubo violencia, no hubo perjuicio en la menor como para poder establecer e imponerle una medida privativa de libertad. A nivel colombiano, desconozco cómo es en Ecuador, en Perú no ocurre, pero a nivel colombiano se hace una pericia psicológica o psiquiátrica respecto a la capacidad que tiene la menor, o si está apta esa menor para efectos de poder tener relaciones sexuales. Y justamente la pericia psicológica estableció que la menor ya se encontraba apta para tener relaciones sexuales. Esto es, que la relación en sí no le iba a afectar psicológicamente. Entonces, si tenemos un contexto de ese tipo, llegamos a la conclusión de que ha existido una circunstancia de vulnerabilidad por la cual se ha cometido el delito. Siendo así, se pasa ese filtro. Si se pasa ese filtro, pasamos a la medida alternativa restauradora, que esto implicaría que se le va a imponer una medida que no sea privativa de libertad. Ojo que la pena para el caso de actos sexuales y acceso carnal con menor de 14 años es efectiva. Entonces, como medida alternativa, nosotros sí podríamos incluir
el eximente de pena, por cuanto si nosotros, en este caso, mandamos al penal a esta persona, lo estaríamos mandando a la socialización. Y lo que buscamos es, por el contexto mismo en que se cometió el delito, recuperarle y darle una nueva oportunidad para que tenga una cierta normalidad de su vida. Entonces, con la teoría de la mínima aflicción punitiva, llegaríamos justamente a lo que llegó a la Corte Suprema de Justicia colombiana por la absolución, pero con un razonamiento más coherente, porque el razonamiento respecto a la regla de prohibición invencible ha sido forzado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y lo último, caso 2 es, en el Perú se declaró el estado de cosas inconstitucional de los penales, a raíz de un habeas corpus correctivo. Se estableció, y esto es fundamental para efecto de nuestros postulados, por cuanto en el Perú se estableció que el TC del Perú estableció que las cárceles deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometido delitos graves que impliquen un peligro social. No resulta coherente que personas que han cometido otros delitos que pueden cumplir penas alternativas a la pena privativa de libertad terminen siendo privados de la misma. Como ustedes verán, esta sentencia es del 26 de mayo del 2020 y la sentencia colombiana también es del presente año. Los postulados que yo propongo y la propuesta tal vez atrevida que yo esbozo y que les transmito es del año 2004, que ha venido perfeccionándose a través del tiempo y que busca, siendo atrevida, de alguna manera, implementar un sistema penal o un sistema respecto a teoría de la pena que sea aplicable en el sistema penal latinoamericano. Nosotros estamos acostumbrados a importar categorías jurídicas extranjeras, pero las realidades son distintas. La realidad europea es distinta a la realidad peruana. Por ejemplo, en la realidad española, cuando una persona está en prisión y no tiene cómo reparar el daño a la víctima, el Estado se hace cargo de esa reparación y le paga a la víctima. Es más, cuando la persona sale del penal y no tiene cómo sustentarse, el Estado creo que por 5 meses le otorga un subsidio. Eso no ocurre en nuestro sistema latinoamericano. Las realidades son diferentes. Entonces, de lo que se trata es justamente de enfocarnos y ser conscientes de que como seres humanos, cualquiera de nosotros, podemos ser pasibles de cometer un delito. Y esto no implicaría inevitablemente que se nos aplique una pena privativa de libertad. ¿Por qué? Porque habría que analizar las circunstancias y las motivaciones. Si las motivaciones sirven para agravar las penas, que las motivaciones también sirvan para implementar medidas penales restauradoras, los cuales van a permitir hacer menos gravosa la intensidad de la pena o el dolor punitivo o la aflicción punitiva que genera la pena privativa de libertad. Esto es, en general, una parte resumida, sintética, de lo que el derecho penal exceptuado y la teoría de la mínima aflicción punitiva fundamento busca en el sistema penal latinoamericano. Como les he dicho, es una propuesta atrevida que está proclive a ser debatida, y con ello culmino. Estoy a disposición de las preguntas que los participantes o usted, doctor, tengan a bien realizar. Muy, muy agradecido. Muchas gracias al colega Expor Cipirán. Yo creo que ha sido de mucho interés la conferencia que hemos tenido el día de hoy, sobre todo también por la sistematizada y coherente exposición, además de clara, que hemos tenido. Voy a permitirme, antes de cualquier alocución, pedirles a los diferentes compañeros que están en la sala de esta conferencia se sirvan mantener cerrados sus micrófonos a efectos de poder escuchar con absoluta nitidez cualquier intervención que pudiere producirse de manera, diríamos, voluntaria por quienes quieran hacer las preguntas. Si es que hay además algunas
apreciaciones que pudieran también plantearse, les ruego igualmente hacerlas teniendo un poco de recato, diríamos, en la administración del tiempo. Entonces, procedo a cederles la palabra a quienes tengan interés en hacerle preguntas al expositor, o si hay alguien que también quiera hacer algún señalamiento, pues entonces igualmente queda abierta la participación a los asistentes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Leo. Sigue, por favor. Buenas noches con todos. Yo tengo una pregunta. Se hablaba de los fines de la pena y en nuestro contexto latinoamericano, el populismo penal, y me refiero a que el Estado y los propios candidatos presidenciales, candidatos para municipios, etcétera, plasman en sus propuestas esa idea de penar todo, de resolverlo todo con el derecho penal. Entonces, si se quiere, con la teoría que nos expuso usted, insertar, volverlo social a este delincuente, entre comillas, ¿cómo evitar que la gente tome o entienda la pena como venganza y no como debería ser ese medio por el cual se reinserta una persona a la sociedad? Sí, comparto lo que usted manifiesta. Efectivamente, actualmente en Latinoamérica se está apostando por el expansionismo penal. Se piensa de que todo conflicto social se soluciona con la pena. Se incrementan penas, se eh, punibilizan conductas, se sobrecriminaliza. Y esto justamente está fundamentado en temas de populismo político. Las personas que quieren postular a un cargo público abanderan pues ese tipo de situaciones. En el Perú, por ejemplo, mucho se ha apostado por la pena de muerte, propuestas por la pena de muerte, ¿no? Situaciones inconcebibles en un Estado de Derecho. Entonces, yo creo que estos espacios nos permiten a nosotros y a todos ser conscientes y de alguna manera ser instrumentos para transmitir los conocimientos y para transparentar y para especificar que la pena no es pues un instrumento político. La pena es un instrumento de control social que sirve para resolver conflictos jurídicos, pero para resolver conflictos jurídicos como última ratio, en sentido extremo. Entonces, como lo he planteado al inicio, con esta teoría lo que se busca es concientizar que existen determinados seres humanos que cualquiera de nosotros puede ser proclive a cometer un delito. Ojo, bajo determinadas circunstancias. No estoy diciendo que aquella persona que viola a una niña de 2 años, no se le deba dar la oportunidad. No, no es así. Hablamos de un derecho penal excepcional, un derecho penal exceptuado. Entonces, seamos nosotros parte de este movimiento o de esta propuesta alternativa en nuestras familias, en nuestras instituciones, en nuestras universidades, en nuestros espacios sociales públicos, para poder transmitir y concientizar respecto a la finalidad que debe cumplir la pena en el sistema penal latinoamericano. Muchas gracias. Antes de ceder la palabra a alguien más, a propósito de lo que se ha señalado últimamente, yo me voy a permitir también hacer una pregunta al expositor. Debido a que la propuesta obviamente alude a un derecho penal excepcional, se entendería entonces que la proposición corre para cierta clase de delitos. En el caso de estos delitos de corrupción que afligen gravemente a los intereses colectivos de las sociedades, ¿cuál es el tratamiento que se preveería
habida cuenta que de una parte, probablemente sí es posible que el ilícito sea debidamente satisfecho más que con la cárcel, con la restauración o la restitución del daño causado a la sociedad, pero también teniendo la necesidad de alguna manera satisfacer no solo, diríamos, el interés social de sancionar esa conducta, sino también la necesidad de alguna manera frenar la continuidad de conductas de ese tipo. Entonces, ¿cómo se plantearían los temas a partir de la propuesta para este tipo de delitos? ¿Cómo lo apreciaría usted la aplicabilidad de la propuesta? Sí, justamente me lleva a explayarme un poco más en el tema respecto al catálogo de penas, que es una propuesta también de reformular el catálogo de penas. En una conferencia que tuve, participé como asistente, justamente hice la siguiente pregunta en un contexto criminológico, ¿no? ¿Cómo se resocializa a un delincuente de cuello blanco? La persona que comete, por lo general, delitos de corrupción de funcionarios es una persona que tiene buena base educativa, tiene un buen trabajo, tiene una buena familia. Entonces, ¿cómo resocializamos a esa persona? ¿Tendríamos que mandarlo a la cárcel? Entonces, la respuesta, y en principio hay que aclararle, doctor, que el derecho penal exceptuado no es que se aplique a ciertos delitos, se aplicaría a todos. El tema acá es analizar las circunstancias y la motivación por la cual se cometió el delito. Ojo. Y yendo a la pregunta en sí, justamente, si lo que se busca es frenar este tipo de delitos y se busca penar este tipo de conductas, ya no vamos a ir por la pena privativa de libertad. A una persona que es política, que le nace la política, hay que pues, ponerle un freno inhibitorio político. Esto es, hay que inhabilitarlo. Ya. La inhabilitación, que ahora es accesoria, a ser la principal en determinados delitos. ¿Por qué? Hay muchas personas, y acá también habría que ir por el tema psicológico, que tienen aspiraciones, y cuando le truncan las aspiraciones es lo que más le duele antes que la pena privativa de libertad. Entonces, para un juez, para un fiscal de carrera, ojo, por eso hablo de circunstancias, que usted lo inhabilite de por vida para dejar de ser magistrado, o que lo suspenda 6 o 8 meses, un año, 2 años de ser abogado, le va a afectar más de repente que irse a la cárcel. Ojo que hablo en términos de comparativos de intensidad respecto a la pena privativa de libertad, porque en el fondo la pena siempre va a ser aflictiva. La pena es un mal por un delito cometido. Entonces, si hablamos de minimizar, hablamos de hacer menos gravosa la pena en el sentido de la pena privativa de libertad, pero ojo, no hablamos de excluir la punibilidad, ¿correcto? No sé si satisfago su pregunta, doctor. Sí, desde luego, desde luego. Voy a hacerle la palabra a Selena Chamorro. Buenas noches, doctor Ciprián y estimados compañeros. Yo le quería expresar una pregunta. Hace un año más o menos hicimos una visita a la cárcel de mujeres en Chillogallo. Y aquí en la legislación, perdón, en la Constitución ecuatoriana, en el artículo 35, nos menciona a las personas que están en estado, bueno, los grupos de atención prioritaria, están por su condición, se encuentran en vulneración. Entonces, estas mujeres, específicamente en este centro, presentan doble vulneración. Están embarazadas, pero también son personas privadas de la libertad. Y por lo que se podía observar, no tenían las garantías en cuanto a salubridad ni para ellas ni para sus hijos. Quería preguntarle cómo maneja el sistema penal peruano esta situación. Gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Justamente el segundo caso práctico que se envió en la diapositiva tiene que ver con el tema de la declaratoria constitucional de los penales. Justamente la persona que interpone el habeas corpus correctivo
estaba en la misma situación que la persona que usted me comenta, ¿no? Entonces, es por ese motivo que el Tribunal Constitucional peruano estableció que era inconstitucional mantener a las personas en establecimientos penitenciarios que no son adecuados. Y es por eso que yo les decía que la resocialización a nivel latinoamericano y como fin de la pena ha fracasado. Lo que se hace es incapacitar, lo que se hace es aislar a las personas que cometen un delito para que no perjudiquen a la sociedad de manera temporal. Pero no se busca una rehabilitación, la cual tampoco podría darse porque si hablamos de rehabilitación, hablamos de un tema de peligrosidad y derechos penales de acto, no es de autor. Ojo que, si bien es cierto, derechos penales de acto, pero quien comete el delito es un ser humano, o sea, es una persona. Entonces también habría que analizar el tema respecto a cuál es la motivación de la persona para cometer el delito o las circunstancias para cometer el delito. En el Perú, justamente a raíz de lo que usted me comenta, se han dictado medidas legislativas para deshacinar las cárceles, por temas de salubridad, por temas de hacinamiento, por temas de sobrepoblación, y más aún ahora con el tema de la pandemia. Entonces, no estamos tan lejos de las realidades. Las realidades son básicamente las mismas, y no solamente en Ecuador, también en otros países latinoamericanos. Pero habría que ser objetivos en el sentido de justamente proponer ese tipo de alternativas como las que yo propongo para evitar combinar a un centro penitenciario a cierta clase de personas. Desconozco los motivos o los delitos por los cuales las personas que usted me comenta están en prisión, pero lo que yo busco es que a nivel judicial se busquen alternativas para evitar enviar a prisión a una persona que ha cometido un delito en determinadas circunstancias, como es el caso de la diapositiva del caso número 1 que les he propuesto. Muy bien. Si alguien tiene interés en alguna otra pregunta. Sí, doctor Castro. ¿Cómo no? Sí, Byron Pérez le saluda, buenas noches. Gracias por... Sí, para el señor expositor, pues yo tengo una situación sobre los delitos de narcotráfico. Si bien es cierto, pues la pena tiene una de las finalidades, es la prevención general. En consideración que los delitos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización es un delito bueno, es un delito que abstracto, ¿no? O sea, de que la amenaza de este delito ya constituye en sí la infracción penal. En consideración a ello, ¿qué tipo de pena se debe imponer a la persona de acuerdo a las cantidades, ¿no? que trafica? En consideración de que es un delito de peligro abstracto, a eso me quería referir anteriormente. En consecuencia, pues la salud pública corre riesgo en solo con el asunto del transporte, digámoslo así, de tráfico. Entonces, si es un delito de peligro abstracto, la sociedad o la colectividad está amenazada, su salud pública, con el tráfico de esa sustancia. En consecuencia, tomando en consideración de que en nuestra legislación penal para las penas tienen un piso y un techo. En consecuencia, si es que una persona trafica fuera del mínimo que establece la tabla, no sé si usted conoce, existe aquí en nuestra legislación una tabla para dosificar la pena. En consecuencia, si una persona realiza tráfico, digámoslo así, de 1 tonelada de marihuana o de otra sustancia, con relación a la persona que está dentro de los límites, la sanción a ella sería de acuerdo a la lesividad o que generaría ese transporte o a las circunstancias que le obligaron a esa persona a hacer dicho acto, tomando en cuenta de que corre peligro la sociedad. Sí, interesante la pregunta, porque a nivel internacional se está proponiendo medidas distintas a la pena privativa de libertad, inclusive medidas terapéuticas.
Sin embargo, como le he manifestado, la propuesta no tiene que ver básicamente con elementos del tipo, como podría ser el tema de la carga, no de la cantidad, sino tiene que ver con el tema de las circunstancias. En las circunstancias, cómo se cometió el delito y en la motivación que le llevó a la gente a cometer el mismo. Habría que tener el caso en concreto para poder analizar contextos, analizar circunstancias internas o externas para poder dar una posición, pero desde ya lo que nos interesa a nosotros en un derecho penal más humanista es analizar a la persona y darle en determinado contexto, porque por decir, en el ejemplo que usted me plantea, o en el caso que usted me plantea, puede ser que una persona lleve una cantidad de droga, más o menos, por decir 6 kilos, 8 kilos, 10 kilos, ¿ya? Pero lo haga movida por temas económicos. O sea, no lo haga movido por temas de abyectos o fútiles, ¿no? Sino son otro tipo de motivaciones en las cuales se le podría recuperar. Ojo, hago la distinción nuevamente, no hablamos de motivos de habitualidad, de la persona que está acostumbrada a transportar droga, la persona que tiene pues su cártel de droga, no es eso. A ellos les corresponde un derecho penal general, que si es que les corresponde la pena privativa de libertad, tendrán que cumplir su pena privativa de libertad. Hablamos excepcionalmente de seres humanos, como pueden ser los burriers, ¿ya? Que cometen el delito por determinadas circunstancias. Entonces, dejemos en claro y zanjado esto. El derecho penal exceptuado y la teoría de la administración punitiva tiene que ver básicamente con aspectos de la gente mismo, ¿ya? Que podrían haber ciertos casos en que se podría valorar el tema de la mínima lesividad, eventualmente podría ser, pero básicamente hablamos del tema de motivación o circunstancias. Muy bien. Si alguien quisiera también hacer alguna otra pregunta, antes le transmito el comentario de la doctora Grimanesa Narváez, que le felicita también por la exposición, doctor Ciprián Rivera. Muy amable, muy Eh, amable. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta al expositor? Bueno, si es que no hay más inquietudes en los asistentes, vamos entonces a nuestro expositor de esta tarde, nuestro agradecimiento. No se le escucha, doctor. Creo que hemos tenido una pequeña interrupción por el problema del Internet. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Sí. Gracias. Se nos ha ido el Internet y creo que probablemente se me vuelva a ir nuevamente, porque estoy viendo que la señal está un poco defectuosa. Pero les decía que lo más relevante de lo que hemos podido tener, sobre todo en estas dos conferencias que se han dictado el día de ayer y hoy, es el espíritu crítico con las cuales o con el cual han podido expresar sus puntos de vista los expositores y obviamente el interés que a partir de ello se genera para ir desarrollando apreciaciones, criterios, obviamente
posibilidades de interpretación de varios ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra realidad jurídica. Creo que hemos tenido, tanto en la conferencia de Marcelo Moriconi como en la conferencia de Export Cipirán, interesantes puntos de vista que, como no, son polémicos, pero contribuyen precisamente a ese propósito que en las universidades, digo, tiene que ser prácticamente la piedra angular de nuestro quehacer. Una universidad donde apenas se repite lo sabido. Una universidad en donde apenas aprendemos a leer textos. Una universidad, y sobre todo en el ámbito jurídico, donde peor todavía nuestros estudiantes alcanzan al conocimiento más básico y elemental de la norma jurídica y de los textos normativos, es una universidad que no cumple su tarea. Las universidades son centros de debate, son centros donde la amplitud conceptual tiene que más bien tener plena cabida, y obviamente ese es el propósito que ha tenido el Instituto de Criminología al posibilitar que distinguidos investigadores participen en nuestros foros, justamente proponiendo aspectos nuevos en el pensamiento jurídico social. Le felicito también al doctor Cipirán por su exposición y le agradecemos nuevamente, y también nuestra gratitud a quienes nos han acompañado en la plataforma Zoom, cuanto también desde las redes sociales en Derecho Latinoamericano, que es el que ha transmitido esta importante conferencia. Gracias a todos ustedes, una muy buena noche y un excelente fin de semana. Doctor Cipirán, estaremos conectándonos muy pronto. Un abrazo. Muy amable. A su servicio. Hasta luego.